Ok, entonces la clase de hoy día la vamos a hacer vía online, ¿cierto? Por temas de que es 11 de septiembre y siempre hay problemas en las calles, así que mejor de esta forma. La clase pasada nosotros estábamos en esta presentación, ¿cierto? Y terminamos en esta diapositiva. Esta diapositiva, ¿cierto? Alcanzamos a mirar un poco la estructuración de estructuras de hormigón armado. Vimos un poquito de qué se trata el comportamiento de muro, ¿cierto? El comportamiento de marco, y vamos a seguir avanzando en esa dirección. Nos estamos ayudando, ¿cierto? Con esta presentación. Esta, por ejemplo, es una figura que lo único que les quiere mostrar un poco es qué pasa cuando tenemos muros acoplados y cuál es la idea de que estas cosas puedan fallar de una u otra forma. Cuando tenemos marcos de momento es súper claro, como que es bien intuitivo que la forma en que uno desea que fallen es por rótulas flexurales en los extremos de las vigas, ¿cierto? Prevenimos el comportamiento frágil de corte, porque en hormigón armado el corte es frágil, no así en acero el corte no es frágil, ¿ya? Pero cuando tenemos muros y muros que queremos acoplar, empiezan a pasar a veces cosas raras. El muro es una estructuración súper común que usamos acá en Chile. Y la idea siempre es que el muro sea un elemento rígido, robusto, resistente. Y cuando lo queremos acoplar con otros muros, ¿cierto? O sea, primero, si los muros no están acoplados, son una viga en voladizo y se acabó el problema. Pero muchas veces a nosotros nos conviene acoplarlo, porque el trabajo conjunto empieza a ser el sistema más eficiente desde el punto de vista de la rigidez y también desde el punto de vista de la resistencia. Pero ¿qué pasa? A veces uno no acopla suficientemente bien y empieza a tener algunos problemas con el diseño. Esto lo vamos a retomar en su momento, pero hoy día quiero que quede una idea. Por ejemplo, si nosotros tenemos este murito de acá con este murito de acá y los queremos acoplar para que trabajen juntos, ¿cierto? Nunca van a trabajar como un marco, porque al ser elementos que tienen alturas útiles tan altas, no pueden fallar por flexión, van a fallar por corte. Y de ahí vienen todas estas grietas diagonales. En general, lo que se busca y lo que se prefiere es que todos estos sistemas de vigas de acople sean el fusible, que eso falle, eso está permitido, eso está bien. Claro, uno siempre quiere reparar después, pero eso está bien, eso es correcto, al menos desde el punto de vista del diseño tradicional que hoy día ocupamos. Lo que no está bien, jamás, nunca, y hay que evitarlo, es que pueda fallar el muro. Cuando falla el muro, siempre eso va a conducir a algo parecido al piso blando. ¿Ya? Entonces, eso lo que nosotros no queremos, mucho menos que falle por corte, ¿cierto? Estas grietas diagonales que tenemos acá son evidencias que en realidad esta cosa está fallando por corte. Más adelante vamos a ver que la falla por flexo-compresión podría ser aceptable, siempre y cuando nosotros tengamos la posibilidad de que eso tenga una deformación suficientemente grande para que el edificio no colapse, ¿ya? De eso se trata siempre este asunto. Pero aquí, ¿qué queda la idea? Cuando voy a acoplar muros, a veces ocupo vigas de acople. Y ojo que no siempre acoplo muros, ¿ya? No es de todos los días el acoplar muros. Si bien esto resiste mejor, funciona mejor, hay un tema arquitectónico ahí. Y pasa a veces que estos dinteles, ¿cierto? Sobre las puertas, sobre las ventanas, a veces a los arquitectos no les gustan porque se rompen. Bueno, su objetivo principal es romperse. Lo que queremos es que se rompan durante el sismo. De esa manera disipan energía y después del sismo se pueden reparar. Entonces, hoy día hay una tendencia que es a eliminar estos dinteles y acoplar un poquito los muros a través de las losas. Ahora, como ustedes se imaginarán, las losas no tienen una resistencia flexural ni una resistencia de corte importante y por lo tanto el grado de acoplamiento que producen las losas entre los muros es bastante menor, ¿ya? Pero bueno, por ahí anda la tendencia. Lo que quiero que quede claro es que estas vigas de acople, en principio, no son malas en absoluto. Son fusibles naturales de la estructuración de muros acoplados. Rigidez de las vigas frente a los muros o de los muros frente a las vigas y toda esta cosa.
Aquí, por ejemplo, tenemos algo parecido a lo que les estaba conversando, ¿cierto? Tenemos muritos que son suficientemente grandes. Aquí, ¿cierto? Se ven estos muros que son de un largo grande y atraviesan varios pisos. Eso es lo más normal del mundo. Y aquí lo que estamos viendo es una suerte de acople mediante elementos que tienen baja altura. Podría ser más que una viga la losa, ¿ya? Cuando acoplo con elementos que tienen baja altura, en realidad esos elementos tienen una capacidad de acople muy, muy baja y los muros terminan portándose como si fueran muros emboladizos empotrados en su base. No es que sea malo, simplemente que el acoplamiento aquí está siendo muy, muy pequeño y en realidad no me está ayudando para nada, ¿ya? Este es un comportamiento típico de muros no acoplados o acoplados por la losa que, insisto, acoplan muy, muy poquito. El caso contrario, ¿cierto? Podría ser este, en donde tengo vigas muy altas y claro, los muros, ¿cierto? Quedan muy chiquititos. Aquí el muro estaría básicamente en ese pedacito entre las dos ventanas o entre las dos pasadas. Claro, esto ya no es un muro, digámoslo. Esto es una columna. Y como columna que tiene una viga gigante acá, ¿cierto? Porque aquí se invierte la cosa, que tenemos una columna de sección chica y tenemos vigas con una altura muy grande. Claro, evidentemente esto ya no es un marco de momento de ninguna manera, y lo que pasa es que tengo el fenómeno de columna corta. ¿Cuál es el problema de la columna corta? Alguien dirá, bueno, y le pongo harto fierro y listo. Sí podría ser. El tema es que la columna corta se caracteriza por estar asociada a vigas que son de rigidez muy, muy grande. No infinita, pero rigidez suficientemente grande. Eso hace que esta columna, ¿cierto? Normalmente no pueda desarrollar una falla por flexión, que es la falla más dúctil en el hormigón armado cuando se diseña bien. Ojo que el hormigón per se no es dúctil. El hormigón armado tampoco lo es. El hormigón armado bien diseñado y detallado, sí, puede ser muy, muy dúctil. Ahí ni un problema. Pero el problema de esto es que en una columna corta, lo que yo quisiera es que se desarrollara una falla por flexión en los extremos, como si fuera una viga quizás, aunque ya hemos visto que es mala idea, pero como si fuera una viga. Como sea, lo que no quiero es una falla en corte. Ahora, si ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre de esto, ¿cierto? Y ponen la viga, la columna vertical y le ponen los momentos en los extremos, van a ver que el nivel de corte asociado a esos momentos plásticos es tremendamente grande. ¿Por qué? ¿Cierto? Parece que el Zoom aquí me permite dibujar, así que voy a dibujar algunas cositas, ¿cierto? Aprovechando que esta herramienta nos deja. Por ejemplo, si tenemos la columna corta, esa es la columna corta. Bien. Entonces, si esa es la columna corta, bueno, no me quedó tan corta, pero si es columna corta, y tengo un momento para este lado y tengo un momento para este lado, bueno, supongamos, supongamos por un instante que estos momentos son exactamente iguales y que son los momentos más grandes que va a desarrollar esta columna. Serán el MNE, ¿cierto? El MN con esperado, con fluencia esperada. Ya, lo voy a tener. Entonces, básicamente el corte que se va a generar acá va a ser el M1 más el M2, que como son iguales será 2M, 2MNE, dividido por el largo. Ya, y ahí me doy cuenta que si el L es grande, el corte es chico. Pero aquí lo que tengo es que el L es chico, por lo que el corte es grande. Entonces pasa que estos momentos son tan grandes, y no necesitan ser tan grandes, con columnas al 1%, esta cuestión ya tienen harto, pero estos momentos llegan a ser tan grandes que no hay manera de enfierrar esta columna para que resista el corte. Y eso significa que es bastante probable que falle primero por corte que por flexión. Si falla primero por corte, no hay ninguna posibilidad de que desarrolle ductilidad, por lo tanto vamos a tener un problema grande, ¿ya? Ese es el problema de la columna corta. La concentración de demanda de ductilidad, la concentración de demanda de giros en los extremos y básicamente que no puedo enfierrar con el nivel de corte que yo necesitaría para que la primera falla sea flexural y no de corte, ¿ya? Por eso que lo evitamos tanto. Ustedes deben haber escuchado mucho el problema de la columna corta, que la columna corta, que la columna corta, que malo, malo.
pésimo. Ahora, en algún momento quizás esto se necesite. Bueno, y si se necesita, habrá que construirlo, pero no asignándole ductilidad que no puede desarrollar. Un sistema de columna corta a lo mejor se puede construir, pero basado solo en su sobreresistencia y nunca en la ductilidad que no le voy a poder proveer. ¿Ya? Entonces, ojo con esa parte. Cuidado. Piso blando, ¿cierto? Yo se lo he mencionado desde todos los ángulos este asunto del piso blando, y aquí lo volvemos a mirar. ¿Cierto? Hay estructuraciones que a veces nos llevan directamente a construir un piso blando casi por arquitectura. El primero, ¿cierto? Vemos que arriba tenemos vanos, pero que están rellenos, ¿cierto? Rellenos de ya sea muros de albañilería, muros de hormigón, de lo que sea, pero evidentemente es una estructura que tiene una resistencia al corte mucho mayor que lo que tiene el primer piso. Y como sabemos, la resistencia también está relacionada con la rigidez. Aquí yo creo que es bastante intuitivo que el primer piso tiene una rigidez lateral que es muy baja. Alguien dirá, oye, pero si tiene una rigidez baja, entonces se va para el lado flexible del espectro y eso es re bueno porque me baja las demandas. Por ese lado podría llegar a ser bueno, ¿no? El problema que tiene eso es que también va a concentrar todas esas demandas. Las demandas globales bajan, sí, es cierto, porque hay un periodo más grande, pero a diferencia de una ductilidad distribuida, esto va a tener una demanda de ductilidad concentrada en este primer piso. Ese es el problema grande que tiene esta estructuración, la concentración de demanda de ductilidad, no otra cosa. ¿Ya? En algún momento, de hecho, les cuento como anécdota, hace muchos años, se pensaba que dejar el primer piso blando podía ser una buena idea, porque con eso la estructura quedaba más flexible, ¿cierto? Y sí, tenía cierto sentido. El problema era que yo después tengo que proveer la ductilidad necesaria en ese sector y no podía proveerla. Ese es el problema grande. ¿Ya? En este otro marquito, ¿cuál es el problema? Bueno, básicamente que hay una altura mayor en el primer piso. Estas cosas se dan súper común, sobre todo en los edificios de departamento, bueno, los edificios de oficina con mayor razón, ¿cierto? Siempre el primer piso es el que necesita más altura, el que el arquitecto le saca los muros, todas las cosas, entonces queda un piso relativamente complejo. En el tercero, simplemente hay columnas que no llegaron al primer piso. Esto también pasa harto. Muros que llegan al segundo piso, pero que no atraviesan al primero y que mucho menos llegan al subterráneo, ¿cierto? En los subterráneos nosotros necesitamos espacio para los estacionamientos, para todas esas cosas. Por lo tanto, es bastante común encontrarse con elementos que no llegan hasta el nivel basal. ¿Ya? Todo esto contribuye a que uno vaya llegando a un piso blando. No necesariamente que hayan elementos que no lleguen al primer piso hace que sea blando. No necesariamente que tenga más altura y no necesariamente que arriba haya más rigidez constituye un piso blando, ¿cierto? Uno puede mejorar el desempeño del primer piso con otras medidas y normalmente se hace, ¿cierto? Los muros que desaparecen, ¿cierto? Dan paso a otros muros que sí pasan por el primer piso y que son más robustos, ¿ya? El punto es que uno tiene que resolver el problema que se le genera, ¿ya? Tan simple como eso. Estructuras de acero. Ahora nos vamos a pasar a revisar un poco las estructuraciones que el acero nos entrega. En este curso yo me voy a centrar mucho en acero y hormigón, la madera para afuera, todos los otros materiales para afuera. No porque sean malos, y eso quizás hay que aclararlo y conversarlo, especialmente la madera. La madera es un material muy, muy bueno. Desgraciadamente, aquí en Chile, bueno, en estructuras industriales jamás aparece la madera, salvo las torres de enfriamiento, ¿cierto? O alguna cosa más arquitectónica de infraestructura, pero no en una estructura principal. Y en el caso habitacional, ¿cierto? Yo les he comentado que en los países desarrollados, ¿cierto? Estados Unidos, Canadá, Europa, el 90% de las casas se hacen de madera. No se hacen de albañilería o hormigón armado. Acá en Latinoamérica somos más de eso. E incluso que en Chile tenemos mucha industria forestal importante. Es curioso que no usemos tanto la madera. Hoy día la madera está entrando un poquito más fuerte. En los últimos 10 años yo diría que se han hecho muchos estudios en la dirección de que la madera pueda entrar como material normal de construcción
Y no solo para la cabaña en la playa, ¿cierto? Porque hoy por hoy todavía la gente piensa que la madera es para construir cabañitas nomás o para construir mediaguas, y no. La madera es para construir viviendas de alto presupuesto, viviendas de alto desempeño. Incluso la madera es para construir edificios. No es solo arquitectónica, ¿ya? No se queden con la idea, a lo mejor por ahí conversando con personas, de repente me dicen, no, es que si yo hago una casa de madera voy a andar caminando y va a crujir y la cuestión. No, 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 esa es una muy mala idea de la madera. Insisto, uno está pensando a lo mejor en la cabaña playera, que claro, se construye quizás no de la manera más controlada y tiene sus detalles, pero no, un edificio de madera, una vivienda de madera bien hecha, no tiene ninguna diferencia estructuralmente con una albañilería u otra de hormigón, salvo que es más liviana desde ese punto de vista, es bastante mejor por los temas sísmicos, pero tiene buena aislación acústica, buena aislación térmica, todo lo que usted quiera, si es una cosa de diseñar solamente, ¿ya? Entonces, ojo, aquí yo me voy a saltar la madera, pero si alguien de ustedes se quiere dedicar a la madera, es cosa de aprender sobre el material. Tampoco es tan complejo, ya la madera en general, como material no es dúctil. La ductilidad se concentra en las uniones, a diferencia de los otros materiales donde la ductilidad se puede concentrar en el elemento. La madera es resistente, es bastante elástica, es bastante liviana, pero no es dúctil, ¿ya? Se le puede dar ductilidad, como les digo, a través de uniones, porque las uniones son de acero, pero en general es un material muy, muy bueno, no hay que dejarlo de lado, ¿ya? Bien, dicho eso, vamos con las estructuras de acero. ¿Qué les voy a contar de las estructuras de acero? Hartas cosas, ¿cierto? Vamos a partir por los marcos no arrastrados o marcos de momento, ¿cierto? Antiguamente llamados marcos rígidos, hoy día se llaman marcos de momento. Típicamente uno los conoce así porque resisten momento, ¿ya? ¿Cómo es un marco de momento, cierto? Se los presento, probablemente ustedes lo conocen muy bien. Está formado por vigas y columnas que trabajan esencialmente a flexión. Eso es lo principal que tiene un marco de momento. Ahora, las columnas, ¿cierto? Siempre los elementos que están verticales trabajan también de forma axial, por lo menos contra la gravedad. Por lo menos las columnas, en ese sentido, se asume que trabajan a flexocompresión. Pero desde ya les digo que el porcentaje del factor de utilización global, ¿cierto? Conjunto de la columna que consume la carga axial no es muy alto. Típicamente la columna queda, en marcos de momento, ¿cierto? La columna queda gobernada por flexión, casi siempre. También, ¿cierto? La columna es el elemento, bueno, también con las vigas, pero un elemento muy importante para el control de las cargas laterales. Eso lo que hace es que típicamente la columna tenga que ser bastante robusta y la columna y la viga, ¿cierto? Que traspasa más cargas gravitacionales y en el caso sísmico un poco de flexión, pueda tener mayor altura, pero no necesariamente más sección o no más módulo flexural que la columna, ¿ya? Lo más común es que la columna sea bastante más robusta. ¿Cómo son los diagramas normales, ¿cierto? De esfuerzo en este tipo de estructuraciones? Bueno, los diagramas axiales son así, son bastante intuitivos. La verdad es que en las vigas la carga axial es casi nula. No hay mucha carga axial, no es lo común en marcos de momento. La carga axial es baja, muy baja, ¿ya? Los momentos, ¿cómo son? Así, ¿cierto? Siempre el momento más grande está en el empotramiento porque es el punto que no gira, ¿cierto? Normalmente las columnas tienen curvatura doble, como se ve acá, y para efectos sísmicos las vigas también tienen curvatura doble. Ahora, ojo con las cosas que aparecen acá. Desde ya, ¿cierto? Nosotros en marcos de momento, ¿cierto? Tenemos que cuidar que estos elementos sean suficientemente estables y que no vuelquen. Para el caso de las vigas tiende a ser fácil porque como son vigas de piso también, llegan otras vigas por los lados que evitan el volcamiento de estas vigas de marco. Eso es bastante común. Bueno, si no llegan, tenemos un problema. No es que no se pueda solucionar, pero tenemos un problema. Las columnas, claro, nunca le llegan cosas por los lados o cosas importantes. Por lo tanto, podría ser un problema que vuelquen. Ahora, ojo, las columnas
de marco siempre tienen curvatura doble. Por lo tanto, lo que me ayuda mucho, mucho a que esas columnas puedan llegar a la plastificación es el C sub B, ¿cierto? Recuerden de su curso de acero, ¿cierto? El LB de la columna, en este caso, va a ser el entrepiso. Eso es muy fácil, ¿cierto? La longitud de Rioestrada para volcamiento va a ser el entrepiso. Y el C sub B conjugado, ¿cierto? Porque siempre tengo pares ordenados. LB, C sub B. El C sub B se calcula en el LB. Si yo achico el LB, calculo el C sub B en ese pedazo. Bueno, el C sub B, seguramente en hacer ustedes vieron que conservadoramente se puede usar uno. Bien, eso podrá servir para cosas que tengan un momento relativamente uniforme en la zona que controla. En el caso de las columnas, eso jamás es así. ¿Ya? Por lo tanto, en el caso de columna, usar un C sub B1 no es conservador, es un error conceptual. No se hace, está malo, muy malo. Fíjense, si ustedes tienen un diagrama, y voy a aprovechar aquí las ventajas que me da este asunto para dibujar. Si ustedes tienen un diagrama de momento lineal, por ejemplo, diagrama de momento de este tipo, vamos a decir que el momento máximo está en un extremo y en el otro extremo hay cero. El C sub B de un diagrama lineal como este, ¿cierto? Ojo que el LB es todo el largo, es del orden de 1,7, no es 1. El diagrama de momento uniforme, ¿cierto? Aquí lo voy a dibujar. El diagrama de momento uniforme tiene asociado un C sub B igual 1. En la práctica no existen los diagramas de momento uniforme. Todos tienen mejores distribuciones. En particular, este de aquí tiene 1,7. ¿Por qué se los menciono? Porque en la zona de volcamiento elástico e inelástico, el C sub B es lineal en la resistencia, en el momento. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ocupo un C sub B igual a 1 para calcular la resistencia al volcamiento de una viga que tiene este diagrama de momento o columna, estoy comiéndome un 0,7 directamente. O sea, estoy despreciando, ¿cuánto será? El 40% del momento resistente. Entonces, eso no es ser conservador, eso es diseñar mal, ¿ya? Entonces, mucho, mucho cuidado. Ahora, en diagramas de momento como el de la columna, ¿cierto? Que ni siquiera es lineal, ¿cierto? El diagrama de momento de la columna es más o menos así, una cosa así, de hecho con curvatura doble. Eso quiere decir que el C sub B de esto es incluso mayor que este otro. O sea, este C sub B podría llegar a 2, 2,5, sin problema. Entonces, cuando yo tengo una columna que tiene curvatura doble, y las columnas de marco siempre tienen curvatura doble, ser conservador podría ser utilizar un C sub B de 1,7, porque sé que tiene más. Pero usar un C sub B de 1 es tener malo el ejercicio, ¿ya? Es no haber entendido lo que significa el C sub B en su curso de acero. Así que cuidado con esas cosas. Bien, una cosa bien importante que tienen los marcos de momento, quizás una de las más importantes que tienen los marcos de momento, son los nudos, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque no lo hace el software. Todo lo que no hace el software tiene problemas en la vida práctica, ¿cierto? Porque la gente tiende a pensar que los software resuelven todo, pero eso nunca ha sido así. Los software son moledoras de números. Usted mete basura, saca basura. No hay ninguna otra manera de que trabaje el software. Un software no se equivoca, jamás. Lo que se equivoca es el ingeniero cuando mete los datos, ¿ya? Los software no le van a enseñar cosas a usted, simplemente los va a usar como una herramienta para hacer números más rápido, pero de ninguna manera le van a enseñar lo que usted no sabe, ¿ya? Son para confirmar. ¿Por qué digo que hay que tener harto cuidado con eso? Porque hay zonas, ¿cierto?, dentro del marco de momento que no consideramos de manera suficientemente adecuada en un modelo normal, ¿cierto? ¿Qué son estos? Son los nudos. Los nudos normalmente no los consideramos de la mejor forma, ¿ya? En nuestros modelos. Por ejemplo,
Nosotros cuando metemos esta cosa a cualquier software comercial, ¿cierto? El SAP, el RISA, el Robot, el StatPro, cualquier cuestión que se me ocurra, ¿cierto? Voy a meter esto y voy a dar por hecho que los nudos son puntos rígidos. Para empezar, doy por hecho que son puntos, ¿ya? Y además digo que son infinitamente rígidos. Ambas cosas no son ciertas. Ahora, ¿qué tan bueno es ese supuesto? Bueno, depende de lo que haga usted después. Si usted va a asumir que toda la flexibilidad del edificio está en los elementos, y eso es lo que está asumiendo cuando dice que los nodos son rígidos, bueno, tendré que hacer nodos rígidos. Ahora, si usted no hace nodos rígidos, tiene un problema. Y tiene un problema grande porque su modelo no es representativo. Otra vez esta cuestión. Los modelos computacionales no tienen por qué parecerse al edificio real que yo voy a construir, ¿ya? No son una maqueta, son una ayuda para hacer un cálculo. La representatividad tiene que ser matemática, no desde el punto de vista gráfico. Y les insisto en eso porque actualmente tenemos software que son muy buenos desde el punto de vista gráfico. Son muy bonitos, yo puedo hacer harta cosa bonita, pero eso no significa que esté mejorando la representatividad de ese modelo respecto a lo que yo quiero analizar. También, desde ya, ¿cierto? A alumnos, pero desde ya, olvídense de el modelo, no existe el modelo, ¿ya? Y se los digo porque muchas veces a mí me dicen, ¿me mandas el modelo de tal estructura? No, no, no. Modelos. Cada modelo está enfocado en algo súper específico que usted quiere representar, ¿ya? Si quiere representar otra cosa, se hace otro modelo para representar bien esa cosa y le pongo más talento a la representatividad numérica de esa cosa y no de todo, ¿ya? Entonces, cuidado con eso, ¿ya? No existe el modelo que sea representativo de todo. De hecho, hacer un modelo ya significa dejar un montón de información afuera. Ojalá que la información que deje afuera sea poco relevante y la información que yo esté entregando sea la más relevante para el problema. Pero siempre hago simplificaciones. Es imposible hacer un modelo sin simplificaciones. Entonces, por favor, desde ya vamos tomando conciencia de todas las simplificaciones que vamos haciendo cuando hacemos un modelo. No digo que el que tenga simplificaciones haga que mi modelo sea malo, ¿ya? Lo que hay que tener cuidado es que jamás mis modelos van a ser representativos de la realidad, porque no se puede. La realidad es mucho más compleja. Yo hago una cantidad de simplificaciones gigantes para poder tener una idea de lo que está pasando. Entonces, quiero andar más o menos cerca, quiero representar lo más importante, quiero dejar los parámetros a los que mi problema no es sensible afuera, pero a veces me voy a equivocar también. Entonces, ojo con eso. Nosotros hacemos modelos con ciertos objetivos. Si necesitamos otra cosa, haremos otros modelos. Algunas veces va a tener suerte y un modelo le va a servir para varias cosas, nunca para todas, ¿ya? A lo mejor las que está dejando fuera, en ese caso no le sirve, ¿ya? En el caso más común, ¿cierto? Cuando yo me voy en software y digo, voy a usar puros elementos prismáticos, ¿cierto? Entonces voy a usar puro elemento frame, que va de nodo a nodo, ¿cierto? Y voy a decir que el nodo es un punto infinitamente rígido. Ya, esa es una simplificación muy gratuita antes de diseñar el nudo. Pero bien, vamos a diseñar el empotramiento y vamos a asumir, ¿cierto? Para el software de que este es un empotramiento perfecto, infinitamente rígido. Bueno, eso no existe ni aquí ni en ninguna parte. Yo les puedo garantizar desde ya de que ese empotramiento no va a tener ni la mitad de la rigidez que usted piensa, ¿ya? La llegada de la columna a ese punto va a tener una rigidez muy baja, que viene de los pernos de anclaje, que aquí en Chile se diseñan para cargas reducidas. Por lo tanto, ese punto ya no es un empotramiento, definitivamente. Usted modélelo como empotramiento si quiere, pero sepa que no lo es. Y después hágase cargo de alguna manera de que no lo es, ¿ya? Este nudo, que es el más importante, ¿cierto? O el de acá, que es el mismo, el simétrico. Es el más importante. ¿Por qué es tan importante? Porque si esta columna es voy a inventar, un IN30 o un HN30 y esta viga es un IN50, bueno, ese punto va a medir 50 por 30 centímetros. Tan puntito no es. Y el asunto es que
En ese tamaño podría ser que el alma, ¿cierto? El alma de de la columna no sea tan rígida para los esfuerzos que le están llegando. Ese es el problema general. Este nudo, en principio, no es rígido. Yo tengo que hacerlo rígido. Y este problema se le olvida al 90% de la gente que diseña marcos de momento, porque por eso se lo estoy haciendo notar acá. Ya, yo estas cuestiones las sigo en el diplomado, en los cursos privados, en todas donde me llaman, me voy a ese nudo porque ese nudo siempre está malo en la vida real. ¿Ya? Démosle un minuto al nudo, ¿cierto? Cuando yo hago ahora mi diagrama de momentos de la columna, pero ya no considerando puntos, sino considerando que estas cosas tienen tamaño, ¿cierto? Digo, ok, mi columna va a partir arriba de la placa base y mi columna no es que vaya a terminar debajo de la viga, pero aquí pasa algo singular. Yo sabía, ¿cierto?, que este momento llega a su máximo acá y al otro lado parte del otro lado. Hay inversión de momento. Devolvámonos. Hay inversión de momento y esto todos lo saben porque es intuitivo. Pero ¿alguna vez se han preguntado qué pasa con esa inversión de momento en la columna? Claro, lo que pasa es que este momento pasa desde este valor a ese valor y pasa en un largo muy chiquitito, ¿cierto? La variación de momento respecto al largo, o sea, la primera derivada del momento respecto al largo, es el corte. Significa que si yo tengo una gran variación de momento en un largo chiquitito, que es la altura de la viga en este caso, voy a tener un corte muy grande. Y eso es lo que pasa. Si yo hago el diagrama de corte después de esto, me va a salir esto. Una cosa así. Si usted lo ve en el software, porque en el software usted no tiene el nudo, le va a salir ese diagrama de corte. Un corte que es chiquitito, es relativamente chico. El corte de columna es chico. Es chico fuera de la zona de conexión. Desde ya, la parte del alma que queda entre las alas de la columna y esos atizadores de continuidad o atizadores de carga, esta parte del alma se llama zona panel, ¿ya? Esa zona panel es el punto débil de los marcos de momento, porque esta variación de momento tan grande hace que se concentren cortes que son, a veces, no sé, voy a inventar, pero del orden de 10 veces el que tiene acá afuera. Básicamente, afuera del nudo, afuera de la zona panel, el corte en la columna no le importa a nadie, siempre cumple. Pero adentro de la zona panel es todo lo contrario. Adentro de la zona panel nunca cumple. Es extrañísimo que una zona panel no necesite ser reforzada o cambiada. Aquí en Chile, ¿cierto? Como usamos la mayoría de los perfiles armados, es muy fácil porque simplemente yo aquí puedo indicar un recambio de alma, ¿cierto? Y el espesor que viene de 6 milímetros afuera, aquí digo, oiga, aquí póngalo de 20. Y no estoy exagerando tanto. Póngalo de 20 en esa zona, en la zona panel, listo. Y en el resto de la columna lo pone sin problema. En los otros países, ¿cierto? Donde ocupan perfiles laminados, ahí se hace un poquito más de problema porque usted tiene que poner una plancha al lado, porque los perfiles laminados no le puede cambiar el alma, ¿cierto? Tiene que poner una plancha adicional que refuerce el alma, ¿cierto? Esa plancha adicional es un refuerzo, no hay problema, usted lo pone también, ¿ya? Pero aquí en Chile tenemos el problema relativamente fácil con el recambio de alma. Sepa que esto es un problema grande y es grande porque a la gente se le olvida y lo hace mal. Ahora usted ya no se le va a olvidar nunca más porque yo se lo dije, ¿cierto? Y eso es una ganancia cuando llegue a la oficina para que no le pase. Rótulas plásticas. La verdad es que así como que queramos rótulas plásticas, no. Le llamamos rótula plástica a cualquier grado de libertad que se haya plastificado y por lo tanto que ahora esté aportando rigidez cero, rigidez nula al problema. ¿Ya? Bien, ¿qué cosas podrían pasar en una unión de este tipo, ¿cierto? O en un encuentro viga-columna. Normalmente esto es así como lo estoy dibujando. Normalmente la columna tiene menos altura de sección que la viga. Eso se debe a que las columnas ocupan espacio en la planta.
Y típicamente yo necesito el mayor espacio libre posible en todas las plantas. O sea, desde el punto de vista de arquitectura, yo necesito muros delgaditos, las columnas más chicas posible, porque todo eso consume espacio. Entonces, es bastante común que yo tenga que a los elementos verticales limitarle mucho, mucho el tamaño. A los elementos horizontales quizás no tanto, porque si esta viga es suficientemente alta y yo necesito pasar la canalización eléctrica, tubería, a lo mejor le puedo hacer un hoyo y reforzar. ¿Ya? Evidentemente no un hoyo cerca de la zona donde se va a plastificar, eso sería la peor idea que se le puede ocurrir, ¿ya? Pero a lo mejor sí le podría hacer una pasada más al centro, ¿cierto? En la zona de momento nulo. Podría hacer un hoyito para pasar todas las canalizaciones. No sería tan terrible, no tengo necesidad de pasar todo por debajo, ¿ya? Entonces, las vigas o elementos horizontales en general tienen una suerte de libertad, o un poquito más de libertad para tener altura, no tanta. Los arquitectos en realidad les gustan los edificios sin columnas y sin vigas. Entonces es complejo a veces, ya no vaya a creer que tiene tanta libertad. Pero esto es bastante común que la viga tenga más altura que la columna. Es típico. Ahora, ¿qué cosas podrían pasar aquí? Podrían haber fluencias parciales en la columna. No las quiero. Esta estructuración se basa en que plastifique flexuralmente los extremos de las vigas y las bases de la columna, pero el resto permanezca totalmente elástico. Entonces, yo lo que digo acá es que esto puede pasar, pero no quiero que pase. Tengo que diseñar para que esto no pase, ¿ya? Ese es el objetivo de la estructuración. La zona panel también tengo que protegerla. El único lugar donde en realidad yo puedo permitir que esto pase, ¿cierto? Y es suficientemente bueno, suficientemente razonable, es en la rótula plástica. Pero ojo, la rótula plástica no se genera en la cara de la columna. La rótula plástica siempre se genera a una distancia prudente de la cara de la columna. ¿Cuánto es prudente? Bueno, depende de los detallamientos que usted haga, pero es bastante común pensar que esta rótula plástica se va a producir por lo menos a una altura de viga desde la cara de la columna. Eso es bastante común con los distintos detallamientos. Le cuento desde ya que cuando uno mira estos marcos de momento en ISC 341, ¿cierto? ISC 341 es el suplemento con detallamiento sísmico para el diseño en acero que viene de ISC 360. No es algo que tengamos que usar aquí para las estructuras industriales, pero los conceptos que vienen ahí son importantes. Ahí usted tiene requisitos específicos para estos marcos de momento y en particular lo que tiene que ver con la unión viga-columna de marcos especiales o intermedios, usted ni siquiera la trata directamente por un diseño generalista. No es que usted elija una viga y la conecte lo mejor que pueda a una columna. No, no. Cuando usted tiene marcos especiales o intermedios, solo puede usar uniones que se llaman precalificadas, ¿ya? Algunas de ellas patentadas, ¿cierto? Hay un documento que se llama el ISC 358, que es el documento donde están todas las uniones precalificadas. Ese documento en cada versión, ¿cierto? Ya tiene harto años. En cada versión va incorporando nuevos detallamientos para mejorar esta unión. Y dependiendo de cuál sea el detallamiento que yo elija para la unión, ¿cierto? Voy a calcular esto de manera distinta. Cada solución tiene un rango de uso, por ejemplo, unos ciertos tipos de columna, unos ciertos tipos de viga, todo tiene un rango, nada se sale de rango. Entonces yo lo que puedo hacer es elegir esas uniones. Si se está dentro del rango la que yo quiero ocupar, entonces ocupo la metodología de cálculo que me ofrece ISC 358. Ahora, ojo, yo le hago hincapié en que existen esos documentos porque tiene que conocerlo, pero en Chile no son exigibles al día de hoy, ¿ya? En líneas generales, porque cuando hablamos de marco de momentos industriales estamos más cerca del marco ordinario que del especial, ¿ya? Pero hoy día en Chile no tenemos obligación de utilizar ese detallamiento. Otra cosa es que usted lo conozca o no. Yo los invito a conocerlo, los documentos son gratuitos, ¿cierto? La ISC 341, que deben conocerlo al detalle máximo, es gratuito, y el ISC
358, que es el suplemento para conexiones de momento de marcos especiales, también podrían mirarlo, por lo menos los monitos, para que vean cómo son los detalles. Si tengo tiempo en este curso, también lo vamos a mirar, nos vamos a meter en esos documentos, pero no estoy muy seguro todavía. ¿Ya? Entonces, ojo, ahí nos vamos a empezar a dar cuenta en este detallamiento que cuando yo conecto estas cosas, la rótula se tiene que empezar a correr un poco más adentro porque yo necesito una zona muy resistente acá en el borde de la viga para conectarme a la columna. Ahora, aquí aparece también un asunto que es intuitivo y uno dice, oye, pero si la viga es más grande que la columna, ¿qué pasa con esto del criterio columna fuerte, viga débil? Porque aquí el momento que puede generar esta viga, como que a primera vista va a ser más grande que el de la columna. Bueno, y depende, no es tan así. En Chile a lo mejor podemos tener algún problemita, pero en Estados Unidos, ¿cierto? Donde estas cosas se usan harto para los edificios, ¿cierto? Los edificios son de marcos de momento en zona sísmica. Se ocupan lo que se llaman para las columnas perfiles jumbo, que nosotros no los ocupamos acá, no los tenemos. Son perfiles laminados que tienen espesores de ala que para nosotros son impactantes, ¿cierto? Tienen, no sé, un perfil de 50 centímetros de tamaño, tiene espesores de ala de 5 centímetros, ¿ya? Para nosotros esa cuestión es una aberración, es algo que no vemos. Para nosotros, una plancha grande es de 25 milímetros, ¿cierto? Nuestras planchas comunes para perfiles son fáciles entre 10 y 16 milímetros. Llegamos a 22, 25 y esas son planchas grandes para nosotros en nuestra práctica. No digo que nuestra estructura sea más chica, ¿eh? Nuestras estructuras son igual de grandes, pero a lo que voy es que como nosotros nos vamos por el lado de la resistencia, que ya lo conversamos en su momento, eso genera que nuestros perfiles sean en general más grandes y no necesariamente tan plásticos. Aquí como todo tiene que ser plástico, para que la columna sea más pequeña, tengo que hacerle alas más grandes y resultan de ese tamaño. ¿Ya? Son perfiles que de lejos quizás parecen hasta macizos, pero no. ¿Ya? Son alas muy grandes. Entonces eso hace que en realidad la resistencia flexural, incluso local, para poner pernos en esas alas, sea suficientemente grande. ¿Ya? Entonces se puede resolver este problema. Además, está la posibilidad también, y eso se usa, de que la viga tenga un tipo de acero diferente al que tiene la columna, ¿cierto? La viga, por ejemplo, puede ser de acero tradicional A36, ¿cierto? Y la columna puede ser de acero A572 grados 50. Bueno, ¿cuál es la fluencia de la 572 grados 50? Bueno, 50, ¿ya? 50 KSI en unidades imperiales, ¿cierto? Ahora, 50 KSI comparado con los 36 KSI, ¿cierto? Es harto más, ¿cierto? Los 36 KSI son 2,53 toneladas por centímetro cuadrado. Bueno, los 50 KSI son como 3,55. Entonces, es harto más. Es una tonelada por centímetro cuadrado más. Y como la columna es absolutamente plástica, lo ocupa toda esa resistencia. Entonces, en realidad, es bastante posible en el diseño norteamericano hacer una columna que resista a las vigas sin mayor problema. Tengo la herramienta, primero de que las columnas son muy compactas, pero tengo la herramienta también de cambiar la calidad del acero. ¿Ya? Les puedo comentar que acá en Chile, históricamente, ha costado que entrara el acero, aceros diferentes, ¿cierto? Se usa mucho acero A36. Yo tímidamente hace como 15 años usé un acero A572 grado 50 y me quedaron mirando raro, pero no fue tema, no fue tan terrible. En otros proyectos me dijeron, no use ese porque es poco comercial. Ya, los últimos 5 años, yo personalmente he estado usando acero A572 grado 50 en aplicaciones que lo requieren. No es una choreza, en aplicaciones que lo requieren. Y hoy día, al parecer, no sé si es tan comercial como la 36, pero no hay un problema en conseguirlo. ¿Ya? Donde, por ejemplo, yo lo he usado para que se hagan una idea con esto que se necesita. En placas base, ¿cierto? Hace un tiempo una placa base en acero A36 ya no me servía con un espesor de 50 milímetros. Cuando me paso de 50 milímetros, se hace poco comercial. No voy a conseguir en el mercado de manera fácil una plancha de espesor 10 centímetros, eso no pasa.
Entonces lo que hice fue cambiarme de acero A36 a acero A572, grado 50, y ahí sí, existen las planchas de 50 milímetros, son comerciales, en el otro acero y ahí ni un problema. En algunas columnas, a veces que las cargas han sido tremendamente grandes, también nos cambiamos. En pilotes de obras portuarias. Los pilotes de obras portuarias normalmente son de una calidad de acero superior. ¿Ya? Bueno, me refiero a una resistencia superior, porque hablar de calidad de acero es como hablar de un montón de otras cosas que no necesariamente son superiores. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. No se queden en que el A36 es el acero para todo, porque no es cierto. Es el más comercial, es el más común, es el que usamos todavía para cualquier cosa sin pensarlo mucho, pero es posible usar otros tipos de acero para ciertas aplicaciones. Desde ya, tampoco usaría un acero de más resistencia para cualquier cosa, ¿eh? Porque no hay una ganancia clara. Dense cuenta ustedes que para poder sacarle resistencia mayor al acero, tengo que deformarlo más. Y si lo deformo más, a lo mejor voy a empezar a tener problemas con la serviciabilidad, ¿cierto? Si lo deformo más, ese edificio va a tener menos rigidez. Entonces, tengo que tener cuidado con esos equilibrios. No siempre es buena idea usar aceros de más resistencia de lo común. Cuando es buena idea, lo ocupamos, pero eso tiene que ver con una evaluación y no solo con una opinión o pensamiento. ¿Ya? Como siempre les digo acá, el dato siempre mata cualquier opinión que es válida, pero antes del dato. ¿Cómo vamos con esto? ¿Se entiende bien? ¿Dudas, preguntas, problemas? Porque están todos callados. ¿Están ahí o están durmiendo? Están haciendo otra cosa. Están viendo Netflix, ¿no? Y no, Ya, profe, sí están estamos ahí, están listos. despiertos, ya. Aquí Bueno, estamos, profe. ya. Bueno, si salen dudas, usted pregunta. Bueno, sigamos avanzando con esto. Hay mucho que hablar de estas cosas. Yo en este curso me centro mucho en conceptos, así que por favor escuchen lo que les digo, que es la parte importante. Trato de alejarme de las ecuaciones, aparecen por ahí algunas, pero lo que vale acá es que entiendan lo que les estoy contando y por qué. ¿Ya? Bien, sigamos avanzando un poquito con esta cosa. La zona panel, ¿cierto? Aquí tengo una fotito, ¿cierto? Que me la robé olímpicamente de internet, ya ni me acuerdo de dónde la saqué, pero ¿cuál es la idea? Tenemos aquí una viga, ¿cierto? Con una columna y esto es un ensayo. ¿Qué hizo aquí la gente del ensayo? Fácil, le puso cuadradito a todo esto y vio qué le pasó. ¿Y qué le pasó? Lo que aparece acá. Es súper claro lo que pasó. Se fijan que en la zona panel, que es el alma que queda en el sector del nudo, ¿cierto? En esta zona panel, lo que era cuadradito se transformó en rombo. Eso significa que aquí hay una concentración de deformaciones de corte muy importante. ¿Ya? O sea, para los chilenos simples, esta cuestión se deforma un corte. Y ese es el problema. Precisamente ese es el problema. Ahora, ustedes ya no hay que calcularlo, pero intuitivamente ustedes saben que si le ponen una atiesadora ahí y una atiesadora acá, esto no cambia absolutamente nada. ¿Ya? Los atiesadores sí funcionan muy bien para la carga puntual que entrega esa ala y para la carga puntual que entrega esta otra ala, pero no funcionan para nada en toda esta exigencia de corte que tiene la placa de zona panel. ¿Ya? Entonces son dos problemas bien diferentes. No los acoplemos. Un problema es la carga puntual que entregan las alas a la zona panel y otro problema es la exigencia de corte. ¿Ya? Es la distorsión del alma de la columna. Ahora, aquí, ¿cómo se puede defender esta alma de esta viga? Bueno, poco tiene que hacer, ¿cierto? Aquí como que aquí el alma de la columna tenía que fallar porque como que eso salta a la vista. ¿Cómo lo podemos arreglar? Reforzando la zona panel, ¿ya? Ojo que en la vida real, y esto hay que decirlo, yo aquí les voy a mostrar algunos refuerzos que muestran los libros, pero que son malos. ¿Ya? Porque si ustedes me dicen, no, y le vamos a poner una plancha por fuera, por acá, le vamos a soltar una plancha por acá para que esta cuestión quede bien. Ya, sí, pero en la vida real, a los nudos llegan vigas por fuera. Las estructuras reales son 3D, no son 2D. ¿Ya? Y en el 3D va a llegar una viga por acá. Y si esa viga yo la hago llegar ahora a la plancha de refuerzo, que no es malo, ¿cierto?
voy a tener una suerte de comportamiento extraño cuando ese elemento trabaje en tracción. Claro, porque voy a tener una plancha de refuerzo que no está soldada a la plancha original, sino que está soldada por el borde a las alas. Entonces, el comportamiento que voy a tener es súper distinto a haber podido reemplazar el alma. Por eso les digo que aprovechemos la ventaja que tenemos de los perfiles armados y primero reemplacemos el alma. Perfiles laminados, no hay nada que hacer, tengo que poner los refuerzos. Pero mientras tengamos perfiles armados, ocupemos y reemplacemos esta cuestión porque es lo más fácil, es lo más razonable. De repente alguien me ha dicho por ahí, no, pero es que los detallamientos que hacen los gringos ponen atiesadores diagonales para poder descargar un poco estas cargas que aparecen acá. Y sí, en la teoría tienen toda la razón del mundo y funcionan. Pero nuevamente, en la vida real, usted va a tener una viga que va a llegar por este lado también. Y si usted puso un atiesador, va a tener problemas gigantes para hacer llegar esa viga. Entonces, tenemos que centrarnos en qué es lo que se puede hacer de manera que esto se construya de una manera fácil y limpia, porque si yo me pongo a innovar o a hacer cosas raras, esto no se va a construir bien. Y ustedes saben que las cosas funcionan como se construyen, no como se pensaron, ¿ya? Desde ahí siempre viene la sugerencia también de, claro, a veces los alumnos dicen, no, pero es que hay que innovar para mejorar. Sí, eso es cierto, pero hay que innovar con cuidado, con responsabilidad. Muchas veces cuando ustedes trabajen se van a encontrar con un detallamiento pésimo. Penca el detallamiento que se hace en la oficina. Ya, ¿cuál es el problema? Que usted si lo cambia, le van a empezar a hacer preguntas, lo van a empezar a cuestionar y básicamente lo van a desacreditar rápidamente porque la experiencia tiene se parece mucho a la inercia y la inercia hace que las cosas sigan como están y no cambian. ¿Cuál es la sugerencia? Que si funciona, o por lo menos la que a mí me funciona, es usted cambie aquello que necesita cambiar. No cambie aquello que no necesita cambiar. ¿Ya? Esto de la mejora continua suena re bien en el papel, pero en la realidad no funciona. Usted tiene que implementar cambios de a poco, graduales, porque si no, la gente es muy reacia a aceptar el cambio. ¿Ya? Por ejemplo, si nunca han puesto atiesadores de continuidad y es complejo, bueno, usted va a tener que ponerlos porque son súper necesarios. Pero si le dicen, no, mira, es que nosotros soldamos de esta manera en vez de otra, a lo mejor a usted le podrá parecer que la suya es mejor. Pero si la que están haciendo es aceptable, quizás es mejor que quede, sobre todo en terreno. En terreno la gente es muy, muy reacia a hacer algo distinto a lo que ha hecho siempre. Entonces, cuando uno hace un cambio, lo más probable es que las primeras veces quede mal. Y algo que funcionaría bien en el papel, pero que se ejecutó mal, lo más probable es que funcione mal. En cambio, algo que no funciona tan bien en el papel, pero que se ejecutó muy bien, puede que sea mejor solución. Yo le puedo comentar que muchas veces, infinidad de veces, yo he preferido dejar un detalle que sé que se va a construir muy bien, aunque técnicamente no sea el mejor, porque es suficiente para el caso. ¿Ya? Porque sé que siendo un detalle que no es el mejor, al construirlo de manera perfecta, como se ha hecho siempre porque saben hacerlo, eso se va a portar bien o de manera suficiente. ¿Ya? Hay que mirar ese tipo de cosas. No siempre la innovación es el mejor camino. Cuando se necesita, evidentemente, pero cuando no se necesita, cuidado. ¿Qué son estas carguitas que aparecen aquí? Estos monitos feos que puse acá. ¿Cierto? Básicamente es un equilibrio de cuerpo libre de una zona de la columna. Ya les digo que los cortes que vienen acá afuera, el corte de columna fuera de la zona panel, son chicos, así que en realidad normalmente los despreciamos. Podríamos considerarlo, pero no lo hacemos. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Llega una columna por este lado, llega otra columna por este, perdón, llega una viga por este lado, llega una viga por el otro lado. No tienen por qué ser iguales, las vigas, ¿ya? ¿Y qué le va a pasar a esta zona panel? Bueno, fácil. Cuando estos elementos lleguen a su máxima flexión, esta zona panel va a sufrir mucho. Va a sufrir dos efectos, ¿ya? Por las mismas fuerzas, eso sí. ¿Cuál es la fuerza que le va a meter esto? Y el otro. Se dice, las malas lenguas, que
el momento pasa por las alas y el corte pasa por el alma de la viga. Bueno, el corte vertical aquí no le interesa a nadie porque lo toma el ala es súper grande y se lo lleva para otro lado. Pero el momento que se transforma en cargas puntuales, porque va por las alas, es suficientemente grande, es muy grande. Esto no es perfecto, pero es bueno, es bastante bueno. O sea, las alas tienden a ser lo más grande, están más lejos del eje neutro. Entonces, en realidad, pensar de que el momento se transforma en dos cargas puntuales a nivel de la conexión es bastante bueno. ¿Ya? Bueno, tengo entonces que la fuerza por arriba, típicamente igual que la fuerza por abajo, va a ser el momento partido por la altura. ¿Qué altura? La distancia entre los centros de gravedad de las alas, ¿cierto? Por eso ahí dice el D menos el T. Ahora, sabemos que si le sacamos ese T, nada cambia, que el T pesa poco al lado de la altura, así que si usted dice esta cuestión es el momento dividido por la altura, está donde mismo, está cometiendo errores de 5% o menos, ¿ya? Entonces, tiene estas fuerzas por acá y tiene estas fuerzas en el otro lado. ¿Qué le pasa a esto? Primero, aquí nos damos cuenta que aparece un corte gigantesco. Claro, porque el corte acá será el mayor valor entre S más S y este más este. Usted dirá, pero a lo mejor le puedo descontar este, no, no le importa a nadie. Créame que estas cuestiones son mucho más grandes. Entonces va a tener un corte que es S más S o S más S, lo que sea mayor. Pero fíjese que estas vigas, cuando estamos hablando de una zona panel sísmica, son la plastificación esperada. Por lo tanto, este corte es gigantesco, es súper grande, muy grande. A mí jamás me ha salido una zona panel que no tenga que reforzar, ¿ya? Nunca. Creo que un par de veces nomás y la reforcé igual, porque me dio desconfianza, ¿ya? Entonces, ojo, si usted va a terreno, mira un marco momento y ve que no le reforzaron la zona panel, esa cuestión está mala. Estoy absolutamente seguro. Además que, ojo, aquí estamos mirando el problema desde el punto de vista de la resistencia nomás, de que este punto falla. Pero esto también tiene una connotación desde el punto de vista de la rigidez. Usted supuso que todo este punto era suficientemente rígido cuando modeló, pero resulta que ni siquiera tenía resistencia suficiente. Entonces, qué rigidez podrá aportar? ¿Ya? Entonces, ojo, nosotros cuando permitamos que la viga plastifique y reforcemos este nudo suficiente, entonces a lo mejor vamos a poder asumir de una manera un poco más seria de que el nudo es suficientemente rígido. Igual no lo vamos a evaluar, pero por lo menos vamos a saber que no se nos va a romper el nudo, ¿ya? Entonces, bien, el corte lo tenemos. Ahora, ¿cómo se calcula el corte? Bueno, eso es re fácil, por cierto, esta zona es absolutamente plástica, por lo tanto el C sub B tiende a 1, esta cosa no va a tener pandeo local de corte. Por lo tanto, simplemente la resistencia nominal de esta zona va a ser el área en corte por el tau Gil, ¿cierto? Y el tau Gil es 0,6 del F Gil. Eso es lo que se ocupa, ¿cierto? Tau Gil por eso y dividido en el omega que corresponda, que este, como es el corte dúctil en acero, será 1,67. Entonces esta cuestión es re fácil desde el punto de vista de la ecuación, pero tengo que saber que lo tengo que mejorar. Ahora aquí aparece un segundo efecto que es bien importante y es la carga concentrada. Estas cuatro cargas básicamente son cargas concentradas, en ausencia de esa placa de continuidad, son cargas concentradas, ¿cierto? Que tiene que asumir el alma, ¿cierto? Son aplastamientos que están por fuera del ala y que son resistidos en general por el alma. Ya. Usted puede calcular aquí los efectos de carga concentrada, como lo dice la 427 parte 1, capítulo J, ¿cierto? Que es donde están las uniones en el pandeo del alma, ¿cierto? El arrugamiento del alma, la fluencia local del alma, la flexión del ala, todas esas cosas que usted calcula siempre para las conexiones y cargas concentradas que vio en su curso de acero, las puede hacer. Pero yo le voy a decir, mejor olvídese de todo eso, ponga directamente el atizador de continuidad. Todas las zonas panel deben llevar atizador de continuidad. Entonces, dé por hecho que no resistió y que usted necesita un atizador. Alguien dirá, ah, pero es que a lo mejor sí resiste. No sea porfiado. Póngale un atizador de continuidad, ¿ya? Y póngaselo con ganas esta cosa, ¿cierto? Porque
¿Qué le va a poner aquí por lo menos? Bueno, cualquiera diría, mira, no le voy a poner una plancha menor que la carga que entrega, que la plancha que entrega la carga. O sea, si acá tengo un ala de 20 milímetros, bueno, esta plancha será de 22, no sé, una cosa así. De hecho, los códigos permiten que usted no atiese todo el ancho de la columna, porque también es bien común que la columna sea más ancha que la viga que entrega la carga. Ahora, si bien los códigos le permiten no atiesar todo el ancho de la columna, si usted lo hace, se va a hacer famoso, porque es una soberana tontera. ¿Usted cree que va a ahorrar plata del proyecto si pone un atiesador que en vez de 20 centímetros tenga 18? A nadie le va a importar, ¿ya? Entonces, ojo, vamos a atiesar todo el ancho de la columna. Si la viga es más angosta, bien por la viga, pero en general vamos a atiesar todo el ancho de la columna y vamos a poner planchas que sean suficientemente buenas. Como yo le digo, en ningún caso se va a poner una plancha más chica que la que entrega la carga. Ahora, con esos dos sugerencias, usted ya tiene un atiesador preliminar para presentar. Después hay otros requisitos, ¿cierto? Pero con eso tiene un inicio. Alguien dirá, bueno, pues si pongo una plancha que es igual o más grande que la que entrega la carga, ya estoy listo. No, no, porque aquí hay una diferencia. En este sector, ese atizador se pandea. Ese atizador se puede pandear en su altura libre, que es la distancia interior entre las columnas, entre las alas de la columna. ¿Cuál es el factor de longitud efectiva de un atizador? Es 0,75. Por lo tanto, esta cosa puede ser suficientemente esbelta y pandearse. Todo lo que le estoy diciendo, para mí, es repetir lo que les explicó su profesor de acero en su curso y que ustedes lo pueden buscar en la 427 parte 1, que es la norma de acero que usamos en Chile. En particular, capítulo J, ¿cierto? Es donde aparecen todas estas cosas. Entonces, con eso podemos diseñar este atizador, que es la parte importante. Saber que este atizador, como criterio de diseño, se diseña para la carga más grande entre estas cuatro. Alguien dirá, ya, pero es que esta está en tracción, pues no está en compresión. Sí, si está en tracción da lo mismo. Si está en tracción, claro, a lo mejor el atizador no le va a pandear, pero de todas maneras va a tener una carga muy grande. Y además esta carga en tracción rápidamente se va a transformar en compresión cuando el momento vaya para el otro lado. Entonces, en realidad, usted tiene que asumir el valor máximo entre estas cuatro cosas y con eso define los atizadores y los pone y todos son felices. ¿Ya? Esa es la forma más o menos de resolver este tipo de nudo y es lo que genera un nudo suficientemente bueno. En nuestra norma 2369 del año 2023 hay un límite, como le he comentado otras veces. El primer candidato para este MF2 es el momento esperado, el MNE, o sea, el Z por el FI RI en el RFD. Eso me va a dar un MU. Lo divido por la altura y eso me va a dar una carga aquí, un P sub U o un T sub U. Bien. Bueno, y si quiero trabajar en ASD lo divido por 1,5 y está, ¿ya? Pero eso es lo que me da el diseño por capacidad. Ahora, también tengo la posibilidad de usar no ese MNE. Podría usar en mi norma 2023 la carga amplificada, ¿cierto? También es un límite. Y es bastante común que la carga amplificada sea más baja que el diseño por capacidad en nuestro contexto. Entonces yo le sugiero que lo mire para que sepa qué tan distintas son. Ahora, la verdad es que, por lo menos yo, cuando resuelvo un nudo, lo hago por capacidad. Porque usted no sabe si el día de mañana alguien le va a poner más carga a esa viga. Y créame que el día de mañana usted no va a poder venir a decir, ah, mira, ¿sabéis qué? Ahora cámbiale de nuevo el alma a la columna, porque la cuestión está construida, po. No se puede. O cámbiale el atizador por uno más grande. No, eso no se puede. Entonces, en realidad, cuando resuelvo un nudo de este tipo, yo prefiero hacerlo para capacidad. A diferencia de otras cosas, ¿cierto? En otras cosas uno sí puede dejar esto un poco más, un poquito más laxo, pero estos nudos son tremendamente importantes. ¿Cuál es el problema de las cargas concentradas, cierto? Que, bueno, ustedes ya la deben haber visto, pero cuando tengo una plancha, ¿cierto? Y le aplico una carga uniforme, al llegar al ala,
¿cierto? Que está firmada en el alma, se produce una distribución que no es uniforme. Claro, porque el ala es flexible hacia la punta y el único punto rígido que tiene toda esta cuestión es la intersección con el alma. Entonces, esto es bastante intuitivo, se me genera una distribución de este tipo. Si yo le pongo atiesador por acá adentro, ¿cierto? Aquí están dibujados los atiesadores. Esta distribución que era tan desuniforme o no uniforme, se hace bastante más uniforme. No piensen que esta cuestión va a ser exactamente una distribución uniforme, eso no pasa, ya estamos pensando en cosas reales, pero sí se va a hacer harto más uniforme y entonces en esta zona puede funcionar bastante bien, ¿ya? Entonces, ojo, los atizadores de continuidad no se compliquen en pensar si se necesitan o no, siempre van, ¿ya? Y yo después calculo si el que puse es bueno o tengo que hacerlo más grande, pero siempre van. ¿Cómo funcionan estos marcos de momento? Bueno, ya todos sabemos cómo funcionan, así que este mono no me aporta nada, pero el de acá me aporta algo, ¿cierto? Así es como yo espero que finalmente, después de un evento fuerte, estas vigas hayan trabajado, ¿ya? Estas vigas, ¿cierto? Esta es una viga RBS que el típico hueso de perro que sale en la ISC 358, una de las conexiones precalificadas, ¿cierto? ¿Qué es lo que se está haciendo acá, ¿cierto? En este ensayo, ¿qué es lo que se logró? Se logró que mediante soldaduras muy calificadas en ese punto, ¿cierto? Seguramente refuerzo en la zona panel, se cicló la viga hasta que generó su falla plástica en flexión. ¿Cómo funciona esto? Y aquí entiéndanlo bien, porque muchas veces la gente dice, oye, lo que pasa es que yo necesito razones ancho, espesor exigente para que esto no pandee localmente. No, no es para eso, nunca ha sido para eso. El acero formado de planchas siempre va a fallar por pandeo local, siempre, es inevitable. Lo que pasa es que yo ocupando razones ancho-espesor más gorditas, ¿cierto? Planchas más gorditas, lo que hago es retrasar el pandeo local y se genera con un ciclaje mayor, ¿ya? Entonces, claro, si el ciclaje que me generó el sismo no es suficientemente grande, bueno, esta cosa va a fluir flexuralmente harto y no va a pandear localmente. Pero inevitablemente, si el ciclaje se hace mayor, tanto en número de ciclos como en amplitud de giro, esta cosa va a pandear, porque es la única manera en que puede fallar este acero, ¿ya? Entonces, entendamos eso. A veces hay que cuidar un poco el léxico porque nos confundimos. Siempre se dice es para que no pandee, es para que no pandee tempranamente, es para que pandee localmente de forma tardía, pero siempre va a pandear, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se ve que las deformaciones son grandes. ¿Cómo las veo? Bueno, porque se desprendió la pintura. Y donde se desprende la pintura, las deformaciones son grandes porque la pintura no se estira tanto como el acero, ¿ya? Es una buena forma de verlo. Aquí, ¿cierto? Tengo el RBS acá, la reducción. Si ustedes se fijan aquí, y voy a rayar un poquito, aquí hay una suerte de reducción de ala. Ojo que esto está absolutamente normado, ¿cierto? Hay una reducción de ala. Y por eso que la rótula está forzada a formarse en este sector. Cuando yo hago una unión distinta, la rótula se forma un poco más adelante. Pero incluso en este caso, en que la rótula está casi pegada a la cara, igual no está pegada a la cara. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque cuando nosotros hacemos nuestros modelos, nosotros decimos, la viga parte ahí parte la viga, ya, y la viga se va para allá al elemento frame. Y muchas veces uno dice, ah, ¿y la rótula plástica dónde está? Acá mismo, acá mismo. No, no está allá mismo, está mucho más acá. La importancia que tiene eso es que cuando uno dice, oye, acá, el drift de entrepiso o el giro de la columna fue 1%. Ya, supongamos que la columna es rígida, no se deformó mucho, 1%. Entonces todos los drifts de piso son 1%. Sí, claro, obvio, son 1%. Y el giro en la viga, bueno, también 1%. No, 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 no. No, no, porque a pesar de que yo esté dibujando la rótula ahí, la rótula no está ahí, la rótula está acá. Y esa distancia con este punto, esta distancia de aquí hasta aquí, hace que el giro que tenga esta rótula
no sea el 1%, sino que sea mayor. Por eso que yo voy a necesitar siempre capacidades locales de giro que son mayores, incluso los drifts de entrepiso que se generen en la estructura. ¿Ya? Bien, vamos a ir un break hasta las 12 y volvemos. ¿Ya? Voy a dejar de grabar en este momento.